Aleluya, gloria al Señor. Dios le bendiga en esta preciosa hora. Gracias a Dios que Dios nos da el privilegio de poder predicar esta palabra de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, allí donde se encuentra. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor guarde sus vidas, que el Señor le bendiga su vida. Este día de hoy, 21 de junio del 2020, que el Señor bendiga su vida, amado hermano, hermana, amigo, usted que en esta preciosa tarde va a tener el privilegio de escuchar esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor pues nos ha dado la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor. Y dónde mejor que en este día, amado hermano, usted tenga esta hermosa oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Hoy en vida, hoy que tenemos este tiempo, podemos, gracias a Dios, tener esta hermosa oportunidad de poder hablar la palabra de Dios, y usted también de poder escuchar la palabra de Dios, y que por los momentos no se le es prohibido, por los momentos no está siendo usted perseguido, y va a llegar tiempos difíciles donde sí, en verdad, vamos a tener que predicar la palabra del Señor quizás de otra manera, pero no callar esta bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Es un hermoso privilegio de parte de Dios el poder saber de que usted ya está en sintonía y que también ya nos siguen a través de esta preciosa señal que tenemos a través de nuestros celulares. Tenemos la oportunidad de tener estas transmisiones y poder llevarle una palabra de aliento, una palabra de gozo, de paz, de seguridad. Dios bendiga la vida de mi hermana Delmis, allá donde se encuentra. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 7. Vamos a leer para ustedes la palabra del Señor. Quiero leerles en el libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 7 hasta el 9. Vamos a leer 3 versículos porque de ellos vamos a estar hablando en esta hermosa tarde. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Así que en esta preciosa tarde, amado hermano, hermana, usted que me está escuchando, quiero llevarlo a meditar bajo el tema, y que usted escuche, hermano, y medite de este tema que tenemos elaborado para predicarles en esta preciosa tarde: la paciencia. El tema es la paciencia. La paciencia es la voluntad para esperar.
Pero buscando en el diccionario encontré la definición que dice que la paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. Es la calidad, dice, la cualidad, es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. Y cuando usted tiene paciencia, a veces usted está confiando, está meditando y está seguro, con una esperanza, una convicción de esperar un fin deseado, de cualquier índole, cualquier cosa de que usted está esperando, pero usted quiere encontrar un fin de lo que está esperando, de lo que es la paciencia. Cuando una persona tiene paciencia, usted lo puede notar. Usted puede notar cuando una persona tiene paciencia. La paciencia debe de ser una balanza que todo ser humano la podemos tener, hermanos. La paciencia la debe tener para cualquier tipo de persona, para no salirse de los límites, para no dañar a otros. Todo ser humano debemos de tener paciencia. Todo ser humano tenemos que tener paciencia tener una balancearnos entre nosotros mismos para no dañar a otra persona. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros no tenemos paciencia, quizás venimos a dañarle el sentimiento a otra persona o venimos a ofenderle. Cuántas cosas pueden suceder. Pero la paciencia en esta índole nosotros tenemos que usarla, como dice Santiago en el versículo 7. No sé si usted ha meditado, o usted ha pensado, o usted ha visto, o usted sabe la paciencia que tiene un labrador, o la paciencia que tiene un campesino, los que cultivan la tierra, los que siembran en la tierra. Cuando ellos van a cultivar, cuando ellos van a sembrar ese fruto, esa semilla, no es que solamente llegan y tras que llegaron al terreno, aquel que les alquilaron o al que les quintaron para que ellos puedan trabajar en esa tierra y puedan sembrar lo deseado que ellos quieren, pues no es de que tras que llegaron y a recibir aquel fruto, no. El campesino cuando va a sembrar, primero va a observar qué tipo de terreno, si está hábil para sembrar su semilla. Y lo primero que mira que de qué forma puede empezar a trabajar. Pero lo bueno es de que él miró, buscó la fecha en que se siembra el maíz o el frijol y empezó a trabajar la tierra, mire, a prepararla, a limpiarla. Empieza, hermanos, empieza a limpiar aquella tierra y empieza a prepararse con los insumos, con los fertilizantes. Después que limpia, a escoger la mejor semilla para sembrar en ese dicho terreno. Y empezar, hermanos, después de que limpió, de que quemó, de que ya tiene listo aquel fertilizante para fertilizar aquella planta, empieza, hermanos, a sembrarla y empieza a esperar, hermanos, con paciencia, esperando la lluvia, y pronto cae la lluvia y empieza aquella plantita a desarrollar,
pero también de pronto empieza la maleza o el monte a crecer juntamente con ella. Entonces, allí es donde el labrador o el campesino empieza con paciencia a limpiar a la planta y empieza a cultivarla, empieza a darle el seguimiento, a tratarla con insumos, con fertilizantes para que haya un desarrollo en aquella planta y que tenga el mejor fruto. Hermano, es increíble lo que hace el sembrador, lo que hace el campesino para que nosotros obtengamos el fruto que viene de la tierra. Esto a nosotros los cristianos, el Señor lo puso de ejemplo para que nosotros miremos que el caminar en Cristo Jesús o el estar en los caminos de Dios no es un camino fácil ni un camino para que usted pueda correr sobre de él. No. Si usted está en los caminos del Señor, tiene que tener paciencia hasta la venida del Señor, porque muchos estuvieron en este lugar, muchos estuvieron en este camino. Muchos llegaron hacia el arrepentimiento, muchos aceptaron a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida, pero lastimosamente se fueron. Lastimosamente se apartaron del Señor Jesucristo. Y también otro fue que ya partieron, pero siempre con su fe positivamente en Cristo Jesús y guardaron hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, eso es tener paciencia. Un ejemplo grande es este, hermano, del que nosotros podemos mirar y copiar, imitar del sembrador. Como el sembrador prepara el terreno y siembra esa preciosa semilla y esperando la lluvia, a veces temprana, a veces tardía, pero el hombre está esperando, hermano, hasta por 3-4 meses para recoger aquel fruto. Él en el evangelio, en el evangelio en que yo y usted está, en el evangelio que usted ha conocido, no piense de que tras que usted entra a los pies de Cristo Jesús, recibe al Señor como el único y suficiente Salvador de su vida, no vaya a pensar de que solamente ese es servir a Cristo. O solamente eso es estar en los caminos de Cristo Jesús. Tiene que tener paciencia porque dentro de este evangelio o dentro de este lugar donde usted se ha acercado, es un lugar de que debemos de tener esa cualidad. Porque dentro del evangelio va a tener tropiezos. Porque dentro del evangelio usted va a tener problemas. No se la piensa de que tras que usted aceptó a Cristo, dijo usted, hasta aquí nomás se fueron los problemas, se fueron las deudas, se fueron las enemistades, se fueron los pleitos, los iras, las contiendas, los celos. Si quizás su pareja, su cónyuge, quizás no había ni celo cuando usted no conocía a Cristo Jesús, pero ya cuando vino a los pies de Cristo Jesús, empezó el problema. Ya empezó su esposa, su esposo a celarle. Empezó a tener contiendas, empezó a tener discusiones con hermanos dentro de la iglesia. Y allí es donde se ocupa esta cualidad. Allí es donde se ocupa tener esta cualidad que es la voluntad de Dios para su vida. Tener paciencia, hermano. Dice el versículo 7, el que estamos leyendo. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. No es porque en este año 2020, hoy 21 de junio, usted aceptó a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida y que ya diga que para el 2020 ya la venida del Señor y que usted ya partió para el cielo. Qué bueno fuera, usted logró esta oportunidad. Logró esa oportunidad, pero no, mi hermano. Tenemos que tener paciencia. Habemos unos que tenemos
25, 30, 40 años de ser cristianos, evangélicos, seguidores de Cristo, conocedores de Cristo. Y todavía estamos firmes en el camino del Señor y todavía estamos esperando esa promesa y ese regreso de la venida de Cristo Jesús nuevamente hacia la tierra. Eso es lo que estamos esperando los cristianos y esto es lo que habla Santiago. Por tanto, tened, hermanos, dice, paciencia hasta la venida del Señor. Porque hay muchos que perdieron la paciencia. Perdieron la fe en Cristo Jesús. No tuvieron paciencia para guardar la fe en Cristo Jesús hasta la venida de Él. Y allí está el problema. Usted solo conoció y regresó hacia atrás. Y no va a ser digno. No va a ser usted una persona que va a ser recibida con aplausos hacia el lugar que Cristo ha preparado para nosotros. No. Usted perdió la batalla, usted se retiró. El evangelio es para valientes, el evangelio es de valientes, no es para cobardes. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestro corazón. Oiga lo que dice el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestro corazón. ¿Y sabe por qué dice afirmar vuestro corazón? Porque la venida del Señor se acerca. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón usted cree, hermano, y con la boca usted confiesa para salvación. Y por eso dice, tened vosotros paciencia en vuestros corazones. En vuestra mente, que su mente no venga a ser una mente sucia, que su mente no se venga a enfermar y se venga a alejar de Cristo Jesús hoy en estos tiempos difíciles. ¿Por qué es importante hablar de este tema de la paciencia? Porque solamente quizás en estos 4 o 3 meses de que estamos viviendo esta pandemia, este virus, esta enfermedad, hermanos, hay muchos que se han alejado de Cristo. Hay otros que se han acercado al Señor, bienvenidos sean. Pero hay muchos que se han alejado de Cristo y se han, olvidado del Señor. Porque la iglesia está cerrada. En esto tenemos que tener paciencia y felicitamos también a cada miembro de cada iglesia donde quiera que él asiste, que tienen paciencia, que han tenido paciencia después de 4 meses, de 3 meses. Hay hermanos que vienen continuamente, cada día de culto en la iglesia, ellos están viniendo. Pero en este tiempo nosotros como pastores hemos hablado con la congregación, se les ha dicho de parte de las autoridades que debemos de tener por este tiempo que está pasando, pues debemos de tener cuidado. Tenemos que tener cuidado por la enfermedad, para cuidarlos a nosotros mismos. Tenemos que estar en nuestras casas. Quizás cosas que no lo habíamos acostumbrado, estar encerrados en nuestras casas. Nos gusta salir a pasear, nos gusta ir ante el vecino. Nos gusta ir a visitar al hermano, pero ahorita no podemos. Entonces le damos gracias a Dios y felicitamos a esas personas que han tenido esa paciencia. Porque para todo esto, hermanos, se necesita paciencia. Pero si usted tiene su fe y su mirada en Cristo Jesús, entonces usted va a tener esta cualidad que es tener paciencia. Tened paciencia en vuestros corazones, dice. Y hermanos, dice, no os quejéis, dice el versículo 9, dice hermanos míos, hermanos, no os quejéis unos contra otros. No nos quejéis unos contra otros. A veces hay discusiones.
A veces, como les decía anteriormente, dentro de la obra del Señor hay a veces contiendas, hay a veces discusiones. Pero la palabra te dice aquí, amado hermano, no os quejéis unos contra otros. No nos quejéis. No te pongas a discutir, no te pongas a pelear unos contra otros, para que no seáis condenados. Porque es allí donde el cristiano, el conocedor de la palabra de Dios, pierde la paciencia. Cuando vienes a tener contiendas, iras, pleitos, enojos. Allí es donde pierdes tú el control. Pierdes el control. Pierdes el control. Viene la ira, viene el enojo, viene el resentimiento. Entonces mira, usted se aleja. Y después va el pastor, hermano, ¿qué pasó? De que no lo he vuelto a ver en nuestra iglesia, usted no ha ido, ¿qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Qué? No, es que no me gustó tal y tal cosa. Y empieza a dar su pequeño sermón. Empieza a decir usted, no, me alejé por esto y esta otra razón, este otro problema que tuve, que me enojé, me resentí o me ofendió. No, hermanos. No es tiempo en el que estamos viviendo, hermano. No es tiempo del que estamos viviendo para tener contiendas, quejas, enojos contra tu propio hermano, o con tu propio vecino, o con tu propio familiar. No es tiempo hermano. Es tiempo de que los unamos. Es tiempo de que nos acerquemos. Es tiempo de que hablemos de Cristo Jesús. Es tiempo de que nos consolemos. Es tiempo de que nos abracemos y nos demos palabra de ánimo unos con otros. Y que hablemos del amor fraternal de Jesucristo, de ese amor tan inmenso, de ese amor tan poderoso que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Este es el tiempo, hermanos, en que nosotros debemos de usar nuestra mentalidad y tener una temperatura normal, no salirlos de nuestras casillas. No empezar a discutir, no empezar a enojarnos, que por qué el pastor cerró la iglesia, que por qué aprobaron los demás hermanos que se cerrara la iglesia. Si lo que pasa es una enfermedad normal, eso no tiene nada que ver, y el que se va a morir, dicen unos. Pero si los vamos a morir dentro de la iglesia. Hay muchos que así dicen, y que por qué cerraron la iglesia, y por qué no tienen abierta la iglesia, hoy que es tiempo de escuchar la palabra del Señor. No, hermanos. A todo tiempo se llega. Estamos viviendo un tiempo difícil. Un tiempo, hermanos, de que tenemos que tener precaución. Que tenemos que, a veces, de cerrar las iglesias, a veces uno lo hace, hermanos, quizás por el mismo amor que le tiene a los miembros, para que ellos no se contaminen, para que ellos no se infesten, hermanos, en los trayectos que vienen de sus hogares hasta aquí al hogar, hasta esta iglesia. Entonces nosotros a veces queremos hacer conciencia en ellos, que ellos entiendan. Es aquí donde tiene que tener esta cualidad usted, la paciencia, del cual estoy hablando, que está en este versículo donde habla en Santiago capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Allí usted va a encontrar esta hermosa palabra, porque la venida del Señor se acerca. ¿Y qué es lo que estamos esperando los cristianos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que usar esta estrategia o tener este hermoso privilegio de poder tener paciencia, hermano mío? Los discípulos, hermanos, anduvieron con el Señor Jesucristo. Fueron llamados de uno en uno, de dos en dos,
y empezaron, hermanos, a aprender del maestro. Aprender del maestro. No fue de que solamente vinieron a los pies de Cristo Jesús los discípulos, o cuando él hizo el llamado a Pedro, a Marcos, a Lucas, a Juan. No fue que solamente los llamó y tras que los llamó, boom, tenga, este se va a hacer su don, vaya, predique el evangelio, tenga, usted va a ser el evangelista, tenga este otro don y usted va a ser el cantante, usted va a ser el que va a ministrar, va a ministrar dentro de la iglesia las alabanzas de adoración, usted va a ser el mejor cantante, usted es el que va a ejecutar cualquier instrumento. No, los llamó y los empezó a formar. Empezó a quitar de ellos el carácter que ellos tenían. Empezó a quitar de ellos su mala condición de vida que ellos tenían. Porque a muchos los llamó que su trabajo desconocían quién era Cristo Jesús, ni lo conocían y no sabían cuál era la labor espiritual. Porque ellos tenían otros oficios, otro tipo de trabajo en lo material. Pero de allí los llamó y de allí los preparó y los formó verdaderamente discípulos. Los formó verdaderamente discípulos. Y de allí nosotros tenemos que agarrar también, tener de ellos, imitar como los apóstoles, imitar como estos hombres que tuvieron paciencia, anduvieron con Jesús. También fueron encarcelados, también fueron azotados por predicar la palabra del Señor, pero también guardaron la fe del Señor, y nunca rehusaron y nunca negaron quién era Jesucristo, nunca negaron de predicar este evangelio, porque cuando les interrogaban y cuando les decían, y cuando los miraban predicando, los agarraban, los encarcelaban, los azotaban, los golpeaban. Pero no así dejaron de predicar la palabra del Señor. Siempre ellos siguieron hacia adelante. ¿Por qué? Porque tuvieron paciencia. ¿Paciencia en quién? En Cristo Jesús. Ese es el deber de cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. Sigamos firmes. No nos alejemos de nuestro Señor Jesucristo. No nos apartemos del camino que el Señor ha preparado. Sigamos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque un galardón nos espera. Un cielo nuevo, tierra nueva. Un lugar donde no va a haber más llanto ni más dolor. Ese es un lugar especial que Cristo Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo le invito a seguir hacia adelante a usted. Yo le invito de que usted venga a los pies de Cristo Jesús. Yo le invito en esta tarde de que usted reconozca en quien usted puede confiar seguramente y confiadamente, se llama Cristo Jesús. Yo le invito a usted a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Amado hermano, amigo, usted que me está escuchando, allí donde se encuentra en ese hogar, no sé si usted está participando de ese almuerzo, de sus alimentos. Pero si usted ahorita en este momento me está viendo o me va a ver en este video de esta transmisión que estamos haciendo, hermanos, déjeme decirle de que Dios lo está llamando. Si usted está alejado de Cristo Jesús, si usted no está visitando un lugar donde ir a escuchar la palabra del Señor, yo le invito en esta preciosa tarde de que ore conmigo. Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús, yo quiero hacer una oración por usted para que Dios perdone sus pecados. Si usted está en este momento viéndome, yo quiero que cierre su vista. Yo quiero que abra su corazón y que empecemos a clamar al Señor por un perdón de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo de la gloria,
yo vengo presentándote este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita, Señor. En esta preciosa tarde yo vengo presentándolo delante de ti, Señor, que viene reconociéndote como el único y suficiente Salvador de tu vida, Señor. Yo quiero que tú en este momento perdones sus pecados. Perdone y que le inscribas su nombre en el libro de la vida. Padre, perdona sus pecados, Señor. A este hombre, esta mujer que viene arrepentido delante de tus pies, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, inscribe sus nombres, Padres, en el libro de la vida. También vengo presentándote la vida de aquel hermano, de aquel joven, Padre, que un día, Cristo de la gloria, estuvo en este camino. Un día reconoció como el único y suficiente Salvador de tu vida y que se ha alejado. Pero en esta preciosa tarde, ahora hace un nuevo voto, ahora va a hacer un nuevo pacto delante de ti, va a reconciliar, va a pedirte perdón y está en este momento meditando de que se va a congregar de nuevo en una iglesia, Padre, o que va a venir de nuevo a su iglesia donde Él se ha congregado, Cristo de la gloria. Esperamos de que tú mandes gozo y mandes de tu esa fuerza de tu Espíritu Santo y toque su mente, toque su corazón, Padre. Inscribe nuevamente, Padre amado. Recíbelo, Padre. Perdona sus pecados. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por aquella persona, por aquel amigo, aquella amiga que han reconciliado, que han aceptado tu nombre, Señor. Padre, te doy gracias por mi vida, gracias por permitirme, darme la oportunidad de predicar esta palabra, Señor. Bendice a toda nuestra familia, donde quiera que se encuentre, dentro y fuera de este país, en cualquier lugar donde se encuentre nuestro familiar, Cristo de la gloria. Esperamos que tu gloria y tu presencia esté llegando a su vida, Señor amado. Clamamos, Cristo de la gloria, por todos aquellos pacientes, aquellos que están enfermos, pasando momentos de dolor, momentos de dificultad, momentos de tristeza, momentos de tribulación, Cristo Jesús, en un hospital, en una clínica, de un doctor, Señor amado. Esperamos de que tú llegues con tu mano poderosa y sanes toda enfermedad, todo virus provocado, Señor, por esta pandemia, Cristo de la gloria. Te pedimos que libertes, Padre, al que está en esta situación, que lo sanes, Cristo de la gloria. Usa los doctores, usa, Señor, la medicina, Padre, que sea una medicina eficaz y que llegue, Padre, y que controle, Señor, esa enfermedad, Señor, allá donde están, Cristo Jesús, en esos lugares que los tienen, Padre, ya cerca, en el borde de la muerte, pero de allí tú los vas a rescatar, Señor. De allí tú los vas a levantar, de allí tú los vas a sanar, y van a ser personas que van a testificar que tú les sanaste. Padre, en el nombre de Jesús, cubro a toda mi familia, Señor. Cubro a toda mi familia de todo virus, de toda enfermedad maligna, Jesús, que anda afuera, Señor. En el nombre de Jesús oro por cada hermano, por cada hermana que han estado escuchando esta transmisión, que han estado viendo, Señor de la gloria. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, amado hermano, amada hermana. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer, un privilegio para mí haber predicado esta palabra. Espero de que le ayude a usted en mucho. Que el Señor le bendiga. Será en otra ocasión.